Cruzando Fronteras nos encontramos nuevamente con la biblista Yanire Angulo Ordorica, religiosa esclava de la Santísima Eucaristía y profesora en la Universidad Loyola de Granada. Con ella, que es autora de Palabra y Vida en Publicaciones Claretianas de este año 2024, vamos a repasar los evangelios de los diferentes días de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Con Yanire vamos a entrar también de una manera profunda y a la par actual y fresca en cada uno de estos textos que nos van a ayudar a inspirar para entrar en esos sentimientos del corazón de Cristo que terminará traspasado en la cruz y resucitado. Estamos ya a las puertas de la Semana Santa y nos ha parecido una buena idea el poder ir ahondando en los evangelios de cada uno de estos días tan densos, tan intensos, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, pasando por supuesto por el Triduo Pascual y por los días previos al Triduo Pascual. Y nuevamente le hemos pedido a una teóloga, biblista, buena amiga y también arriesgada y atrevida a que pues, nos ayude a ahondar, a entrar en este tiempo santo de la Semana Santa. Además, ya sabéis, la tuvimos aquí hace unos meses en el programa, que Yanire Angulo ha sido la autora de Palabra y Vida 2024, el comentario al Evangelio Diario en Publicaciones Claretianas. Así que aprovechando que ella ha hecho ya este trabajo por escrito, le hemos pedido pues que también le ponga voz a estos días santos. Yanire Angulo, bienvenida a Cruzando Fronteras. Hola Fernando, siempre es un gusto venir por aquí. Esta es mi casa también. Muchísimas gracias, Yanire, que ha estado de peregrinación intelectual, de investigación en Braga, en Portugal, y que ha vuelto de nuevo a la Universidad Loyola de Granada, en la que trabaja, y ahora, pues en un huequito, va a compartir con nosotros el significado de estos días. Vamos a comenzar por el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, que tú hacías una referencia muy bonita al Evangelio de Marcos 14, había ido Jesús a Betania y mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de rico perfume, de mucho valor, rompiendo el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se decían: ¿por qué se desperdicia este perfume? Y hay una frase en tu comentario que me ha gustado muchísimo, que dices: Jesús, como el frasco de alabastro del perfume en manos de esa mujer, va a romperse y a derramarse por amor. ¿Podríamos decir que esta es la síntesis de esta semana? Sí, de alguna manera, bueno, también el Domingo de Ramos es una especie de síntesis apretada, ¿no?, de la Semana Santa. Pero de alguna manera este gesto que abre, es como el pórtico en el Evangelio de Marcos, que abre al relato de la Pasión, es también una especie de concentración de lo que va a vivir el propio Jesús, ¿no? Un derramarse por amor sin medida, una locura si lo calculamos en ámbito económico, lo calculamos desde nuestras lógicas de efectividad, pero algo que solamente entiende quien ama y quien ama hasta el extremo, ¿no?, como esa mujer. Entonces, bueno, de alguna manera ese romperse, derramarse por puro amor y con lo que implica además de reconocer que es el ungido, el Cristo, bueno, pues parece que es un pórtico de lo más adecuado, ¿no?, que esta mujer anónima, en el Evangelio de Marcos anónima, nos dispone y nos abre, ¿no? Me parece un texto muy bonito y muy apropiado para situarnos en el misterio pascual. Claro, además esta unción real, Jesús que también entra en Jerusalén aclamado como rey, aunque en un pollino, en un burrito, va muy bien también el texto con lo que celebramos hoy. Sí, efectivamente, de alguna manera ella va a reconocer desde el corazón y de otra manera el mesianismo de Jesucristo, mientras que, bueno, quizá la manera externa de entrar en Jerusalén, muy paradójica, porque, bueno, pues no entra con grandes historias, pero sí muy simbólica,
bueno, pues de alguna manera lo que va a reflejar en la entrada lo está expresando la mujer desde un reconocimiento del corazón que queda en lo íntimo de la casa, que es algo privado, pero que es algo también muy expresivo y con mucho calor y color de amor, ¿no? Entonces, bueno, ambas cosas van muy bien vinculadas, sí. Pues continuamos con el lunes santo, en el que también tenemos el perfume de por medio, en ese Evangelio de Juan 12, del 1 al 11, 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. Bueno, y continúa el Evangelio, pero eso lo podemos hacer cada uno en un momento pues de oración, o parando también este vídeo, porque ahora nos vamos a ir hasta París, porque allí está un seguidor del programa y también un buen lector de tu obra, Óscar Romano, claretiano, que te va a formular una pregunta en torno a este Evangelio. Hola Fernando, hola Yanire, saludos desde París, desde la misión de lengua española. Encantado de estar con vosotros y quería preguntarte, Yanire, al hilo del Evangelio del lunes santo, de la mujer del perfume. Hay un detalle que me llama profundamente la atención. Ese perfume, como ese gesto de amor, es capaz de perfumar las estancias más sombrías. Y la pregunta iría un poquito por ahí. ¿Cuáles serían esos gestos de amor que hoy necesita nuestro mundo para llevar ese buen perfume, ese buen aroma a esas estancias sombrías de nuestro mundo? Bueno, muchas gracias, Óscar, por la pregunta y por animarte a hacer esta pregunta sorpresa. No es una mala pregunta, ni mucho menos, al revés. Las estancias oscuras en las que nos movemos, en las que se mueve la Iglesia, en las que nos movemos cada uno de nosotros. Bueno, pues quizá, paradójicamente, que esto es muy del Evangelio también, esos gestos de amor capaces de repartir la fragancia del Evangelio, quizá tienen que ver con aquellos discretos, pequeños, de los que no echamos cuenta y de los que podemos hacer opción cada día por poner amor en cosas pequeñas, ¿no? Yo cada vez estoy más convencida de que las luces, lo que ilumina realmente no va a venir de grandes cosas, sino de lo pequeño y desde abajo, muy desde en clave de encarnación, como nos enseña la propia vida de Jesucristo, ¿no? Muy desde abajo y muy desde dentro de la historia. Así que, pues igual nuestros frascos y nuestros perfumes son mucho más discretos, de los que no echamos cuenta, pero que son capaces de iluminar poquito a poco la humanidad y darle calidad y calidez a nuestro día a día. Pues así estamos entrando, dices tú en el comentario, con reverencia y asombro en la Semana Santa. Nos asomamos a la pasión para acompañar a Jesús en sus últimos días. Y seguimos entrando en esta Semana Santa, el martes santo, con el Evangelio de Juan, el capítulo 13, en el que hay un diálogo entre Pedro y Jesús. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿De veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pues te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y inicias el comentario diciendo: cuando la cruz está en el horizonte y amenaza nuestra existencia, es cuando podemos verificar la verdad de nuestras convicciones. Sí, bueno, yo estoy convencida de que Pedro lo decía convencido de que sería así, de que no se iba a separar nunca, de que nunca negaría al maestro, pero cuando las cosas se ponen complicadas, bueno, pues el ser humano somos así, los miedos nos vencen y cuestionan las certezas o lo que considerábamos certezas profundas, ¿no? Y eso nos sucede a todos.
En el fondo, eso es lo bonito también de los personajes de la escritura, ¿no? Que no son perfectos y a nosotros nos sucede lo mismo. Aquello que deseamos, que estamos convencidos que haríamos, aquello que nosotros nunca nos va a pasar, bueno, pues a veces cuando la vida se complica, se nos pone un poco patas arriba y nos pone un poco entre la espada y la pared, bueno, pues no sabemos muy bien cómo vamos a reaccionar. Lo importante es mantener en el horizonte cómo acaba también la negación de Pedro, ¿no? Y cómo esa negación va a terminar, por lo menos en el Evangelio de Juan, con esa triple confesión de ¿me amas? Sí, tú sabes que te quiero. Bueno, pues la última palabra no la va a tener nuestras negaciones, pero sí que conviene saber y ser consciente de nuestra fragilidad y de que a veces las palabras, bueno, y nuestros deseos no son tan reales cuando la cruz asoma. Pues continuamos camino de la cruz el miércoles santo con el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, en el que ya se atisba la traición de Judas y escribes en este día: podemos traicionar al Señor cuando no asumimos para nosotros sus prioridades y modos de actuar. Sí, esto nos denuncia un poco a todos y a todos los que somos gente de iglesia, que intentamos creer y seguir a Jesucristo. Podemos traicionar a Jesús de maneras muy chiquitinas, muy pequeñas o muy discretas. Y no acompasar nuestro corazón al del Señor, no acompasar nuestros modos de actuar y de relación a los suyos, pues son pequeñitas maneras de traición, ¿no? A veces, en nombre de la verdad, ondeando la bandera de la verdad y del Evangelio, podemos hacer mucho daño en nuestra manera de situarnos, ¿no? Y eso también es un poco traición. Y ponernos sobre esto nos permite también bueno, ser un poquito más comprensivos con el Judas que todos tenemos dentro y estar más atentos a esas maneras discretas en las cuales también nosotros negamos al Señor. Regresamos nuevamente a París porque allí Óscar tiene otra pregunta preparada para este miércoles santo. Escuchamos. En el Evangelio del miércoles santo aparece esa autoinvitación de Jesús. Quiero celebrar la Pascua en tu casa. Yanire, me gustaría preguntarte, ¿cuáles eran las características de un buen anfitrión, un mundo bíblico, para que nosotros nos pudiéramos aplicar el cuento y en esta Pascua seamos buenos anfitriones de este Jesús que quiere celebrar la Pascua en nuestra casa? Bueno, vaya preguntita, Oscar, bien, bien, está bien. Además de enseñarnos París, nos estás haciendo preguntas muy interesantes. Un buen anfitrión, bueno, en el mundo bíblico es verdad que el tema del hospedar, del introducir en la casa, del acoger como algo propio, es muy importante, algo característico del mundo nómada, ¿no? Pero yo creo que acoger en la casa tiene mucho que ver con dejar entrar al otro en los lugares en los cuales nosotros no dejamos entrar. Y eso es también muy bíblico. Me explico. Nosotros tenemos los espacios en los cuales entran las visitas, el recibidor algunas veces, pero si no, el salón, unos sitios donde entran la gente que viene de visita y luego unos espacios donde solamente entran las personas que son de la casa. Entonces, acoger en la casa y celebrar la Pascua con el Señor igual tiene que ver con dejar que el Señor entre también a esos lugares en los cuales no dejamos entrar a todo el mundo, en esos aspectos de nuestra vida donde no nos gusta que nadie se asome tampoco el Señor, dejar entrar a nuestra verdad más verdadera, aquella que a veces nos gusta, preferiríamos maquillar, pero para que pueda sentirse en su casa y sentirnos también nosotros en casa con Él, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí que podríamos celebrar todavía un poquito mejor esa Pascua. Pues entramos ya en el meollo de la Semana Santa, en el Triduo Pascual, con el Jueves Santo, ese día de la cena de despedida de Jesús,
el Día del Amor Fraterno, el Día del Sacerdocio. Bueno, un día muy, muy simbólico y muy cargado de significado. Y ante este Evangelio de Juan 13, comienzas tu comentario diciendo: nos engañamos si creemos que es sencillo acoger un amor desmedido, gratuito e incondicional. Sí. Bueno, como todos deseamos, albergamos el deseo profundo de ser queridos, pensamos que, bueno, pues es muy fácil de acoger que nos quieran, pero da vértigo. Da vértigo porque cuando es incondicional, es inmerecido, es absoluto, es lo que nos sale, la reacción es la de Pedro: no me lavarás los pies jamás. No puedo ser querido así. No, porque no respondo, no llevo las riendas, no controlo, pierdes todo el control, ¿no? Cuando hay un toma y daca en las relaciones, ¿no? Cuando, bueno, pues yo doy y tú me das, de alguna manera, bueno, pues hay algo que aporto, hay algo que controlo, hay algo que es mío. Cuando esa absoluta gratuidad incondicional de Dios nos descoloca. Es como asomarse a un abismo que desconcierta y nos hace, bueno, pues no controlar nada. Y eso nos genera mucha inquietud, ¿no? Por eso, bueno, dejarnos querer como el Señor nos quiere no es tan sencillo, no lo demos por supuesto. Igual esta Semana Santa, este Jueves Santo, es momento de pedir a poder acogerlo, poder recibir el amor con el que el Señor quiere y nos está amando con locura. Y claro, tú eres esclava de la Santísima Eucaristía en este Jueves Santo desde vuestra espiritualidad. ¿Cómo vives como religiosa esclava de la Santísima Eucaristía el Jueves Santo? Bueno, pues también como una invitación a partirnos, repartirnos, a vivir como Eucaristía, ¿no? Tomando la vida como el pan entre las manos, agradeciendo a Dios todo aquello que recibimos y partiéndonos y repartiéndonos por otros, ¿no? Al final, toda la existencia cristiana es un aprender a conjugar el verbo amar en todas sus formas, tiempos y modos, pero además en nuestro caso con ese acento de hacer que nuestra vida también sea expresión de ese pan partido, repartido, que es capaz de alimentar, de nutrir y que es, bueno, y que comparte y expresa el amor incondicional que recibe. Pues continuamos con el Viernes Santo y nuevamente Óscar tiene otra pregunta que hacerte. El Viernes Santo nos invita a mirar la cruz, mirar al crucificado. Y siempre que miramos al crucificado, miramos a los crucificados de nuestro mundo. ¿Por dónde dirigir nuestra mirada? ¿Cómo contemplar hoy tantos crucificados en nuestro mundo? ¿Qué hacer? ¿Cómo embarcarnos en esta tarea que llevó a Jesús hasta la cruz? Desearos, Yanire, Fernando, una buena Semana Santa. Bueno, gracias, Óscar. Las preguntas van ahí cada vez más complejas, ¿no? Pero bueno, yo también te deseo que tengas una buena Semana Santa y muchas gracias por darle vueltas y participar en este programa. Bueno, ¿por dónde? Bueno, pues creo que el único lugar desde el cual podemos mirar a los crucificados es desde el corazón de Dios, desde el mismo corazón y el mismo sentir del Señor. No hay otra vía, ¿no? Porque solamente desde ahí, acompasando, creo que antes también he hablado de compasar, ¿no? Pero nuestro pálpito al de Dios, al de Jesús, también podemos aprender a situarnos, aprender a combinar cosas que a veces que desde nosotros no podemos, ¿no? Combinar justicia y amor, combinar palabra y silencio, articular elementos que nos enseñen a situarnos con sabiduría y desde el sentir de Dios ante una realidad que es dolorosa y donde la indiferencia no debería tener espacio, ¿no? Y sobre todo que despierte nuestra mirada
ante tanto sufrimiento muy cercano. Siempre nos resulta más sencillo compadecernos de los crucificados que nos quedan lejos, pero nos cuesta mucho intuir los dolores y el sufrimiento de las personas que tenemos más cerquita. Agradecemos mucho a Óscar su presencia en el programa, su cariño también y toda la divulgación que hace de Cruzando Fronteras. Feliz Pascua para ti también, Óscar. Y además, en tu comentario, Yanire, en esta ocasión dices que un día como el Viernes Santo sobran las palabras. Toca acoger el silencio y permanecer en él. Sí, el texto evangélico, Marcos plantea, dice que las mujeres estaban de pie, miraban de lejos. Y nosotros ante la realidad que nos desborda como algo, como, bueno, pues lo que supone, lo que celebramos el Viernes Santo nos desborda, no hay, por más que lo racionalicemos, lo pensemos, lo entendamos a nivel cerebral, ese amor desmedido hasta el extremo llevado a la muerte a Jesucristo, el justo ajusticiado injustamente, es algo que nos desborda y que nos toca como mirarlo de lejos, quedarnos ahí, permanecer contemplando en asombro, en desconcierto, pero permanecer ahí, ¿no? Y creo que esa es la invitación que nos puede disponer también el corazón y situarnos precisamente para la Pascua, para entender por dentro también lo que implica la resurrección. De hecho, el Sábado Santo es un día precisamente para el silencio, para el desierto, para prepararnos al gran acontecimiento. Y ya aquí en tu comentario al Evangelio Palabra y Vida, pues nos toca la vigilia pascual, ese Evangelio precioso de Marcos, capítulo 16, donde la protagonista en principio es la piedra. En esa madrugada del primer día de la semana en el que todo cambió, la inquietud que acompañaba a las mujeres era cómo abrir el sepulcro. La piedra que lo tapaba se convierte en un símbolo elocuente de todo aquello que se escapa de nuestras capacidades y que solo Dios puede abrir. Sí, contemplar la piedra del sepulcro, aquello que nos desborda, que no podemos movilizar, pero que esconde la vida detrás, ¿no? Y donde además donde se nos juega vida y muerte, de alguna manera. Todos nosotros tenemos nuestras piedras, aquellas realidades que bueno, pues que sentimos con dificultad y con impotencia, que hemos experimentado, que no dependen de que nos esforcemos más, de que hagamos más cosas, sino que, bueno, pues que solamente está en manos de Dios. Eh, bueno, pues ser consciente de esas piedras también nos permitirá reconocer cuando Dios las va moviendo y cuando Dios va mostrándonos la vida que se esconde en eso que para nosotros es un obstáculo. Bueno, pues creo que todos podríamos poner nombres concretos a nuestras piedras, aquellas bueno, pues que nos hacen difícil la vida y sobre todo que nos devuelven que, bueno, que somos criaturas limitadas y que hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? Y así también experimentaremos la resurrección de una manera distinta. Y el domingo de resurrección, ese domingo de una alegría desbordante, también es muy llamativo el comentario, porque claro, primero va María Magdalena al sepulcro en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y después comunica esto a Pedro, y luego van Pedro y Juan al sepulcro y entran en el sepulcro. Y dice esto en el comentario: nadie quiere entrar en un sepulcro porque es un lugar de muerte donde no huele bien y solo hay putrefacción. Sí, a veces nos sucede eso también, ¿no? Nosotros nos gusta lo bonito, lo fácil, lo que es evidentemente vida, pero solamente cuando entramos en la muerte, en situaciones de muerte, en situaciones de muerte en todos los sentidos, ¿no? En aquellos lugares donde no es agradable, donde nadie quiere entrar, las situaciones de crisis, ahí es donde podemos hacer experiencia de que está vacío,
de que Dios ha dado la razón a Jesús, de que la vida es más fuerte que la muerte, ¿no? Pero para eso hay que hacer ese movimiento de entrar en el sepulcro, que es lo que van a hacer los discípulos, ¿no? Cuando entran, dice el Evangelio que vio y creyó. Bueno, pues a nosotros también cuando hacemos experiencias fuertes de resurrección, muchas veces cuando entramos en lugares donde no desearíamos entrar, situaciones en las que nunca hubiéramos elegido vivir, momentos en los cuales no son buenos y no deberían ser, pero que donde se nos regala o se nos puede regalar si entramos una forma distinta de verlas y de vivirlas, ¿no? Pero hay que vencer esa resistencia a atravesar, pasar por situaciones negativas. Y Anire, ¿cómo recomendarías a los amigos de Cruzando Fronteras a prepararse a la Semana Santa, bueno, a través de la lectura de la palabra, también de la vivencia, de la Eucaristía, de la oración personal? Pero desde tu propia experiencia, ¿qué elementos habría que cuidar en Semana Santa para que a veces, entre muchos ajetreos, no se nos olvide lo esencial? Sí, bueno, hoy estamos de preguntas intensitas y complejas. Sí, bueno, aparte de lo que dices, que creo que nos ayuda, ¿no? La lectura de la palabra, las celebraciones comunitarias. Bueno, yo creo que siempre es una ayuda eh, volvernos a nosotros las grandes preguntas, ¿no? Al final, la Pascua no es solamente celebrar algo que pasó, no solamente celebrar algo que en fe para nosotros es importante, también es celebrar de alguna manera nuestras propias Pascuas, ¿no? Y poder encontrar las resonancias, los ecos personales en el momento en que estamos viviendo o en los momentos de nuestra historia que bueno, igual necesitan ser resituados, pues nos permite celebrar con ecos nuevos, con resonancias nuevas, con vivencias que nos tocan directamente. Entonces, bueno, eso puede ser una sugerencia interesante para estos días, aparte de todo lo demás que también ayuda. Y Anire, a veces se nos critica un poco a los cristianos, bueno, ya no sé si tanto, porque cada vez somos menos relevantes, sobre que estamos muy serios, que no transmitimos tanta alegría. Y claro, hablar de resurrección y no animarse es como una contradicción, ¿no? Tú que cuidas tanto el buen humor en lo cotidiano, ¿cómo podríamos de verdad anunciar la resurrección así con fuerza, con energía? Bueno, de primeras que nos lo creamos, porque creo que a veces nos quedamos más en la pasión, efectivamente, y de hecho se nota hasta en las celebraciones, ¿eh? Es más fácil encontrar mucha gente en las celebraciones de Semana Santa, jueves, viernes, que encontrarlas en la vigilia o en los momentos más de resurrección. Pero si nos creemos de verdad que la vida vence a la muerte, que de alguna manera todo se ha sido recreado desde la resurrección, que tenemos a un Señor Salvador vivo y presente en nuestra vida y en nuestra historia, pues eso también se tendría que notar en nuestra manera de abordar la realidad, ¿no? Que no sea algo impostado que nos toca, ay, ahora nos toca estar alegres porque es Pascua. Bueno, no, que nos toque estar alegres siempre, también ahora que estamos en las puertas de Semana Santa, porque, bueno, independientemente de que acompañemos y vivamos estos días con su intensidad, sabemos, hemos experimentado ya quién es el Dios de la vida y quién es el Señor resucitado que camina a nuestro lado. Y eso se nos tiene que notar más allá de la sonrisa externa en nuestra manera de relacionarnos con los demás, en nuestra manera de mirar la vida y la historia, en nuestra manera de mirarnos a nosotros también con ese poquito de benignidad que a veces somos muy duros. Bueno, se nos tendría que notar de continuo, no solamente porque ahora toca estar alegres, porque ahora toca estar... No, pues ahora siempre tendríamos que ser de los que se nos note, bueno, un talante distinto y no que cara de vinagre, que a veces se nos confunde, se confunde la seriedad, se confunde las cosas serias con el estar enjutos, ¿no? Y se pueden hablar de cosas serias y hacerlo con una sonrisa y con la alegría de fondo de saber que, bueno, pues que estamos en buenas manos. El Viernes Santo, como decíamos hace un momentito, hemos contemplado el dolor y tú de hecho, bueno, de hecho tú y todos contemplamos el dolor del mundo, pero tú en concreto también
que en los últimos años está haciendo un estudio muy serio sobre el tema de los abusos y de los abusos en la Iglesia, que es parte de un gran dolor, ¿no? Para todos nosotros. Por un lado, contemplar ese dolor y tantos dolores concretos, y por otro, cómo vivir la esperanza a la que nos emplaza la resurrección. Porque hay muchos temas así muy serios, muy fuertes que nos tocan y de enfermedad, bueno, tantos dolores del mundo, y al mismo tiempo, cómo vivir una esperanza que no sea ingenua. Ay, sí, un reto. Bueno, conocer y saber de víctimas concretas, de personas que sufren concreto, no solamente relativiza nuestros, bueno, por lo menos los míos, mis dificultades o mis problemas, porque no tienen parangón, ¿no? Cuando miramos a las víctimas, a los crucificados, que nos preguntaba antes Óscar, bueno, pues las cosas se relativizan y no dejan de tener importancia, pero se ponen en su justa medida, ¿no? Y nos permite reconocer en muchos rostros y en muchas historias, bueno, pues los rasgos de ese justo ajusticiado, ¿no? De ese inocente que muere a causa de la justicia y por abusos, ¿no? Abuso de poder, abuso de conciencia también, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, esto no puede apagar o no debería hacernos olvidar que la última palabra la tiene la palabra y es una palabra de vida y de amor y de justicia, de vida y amor y justicia, porque Dios es bueno y es justo a la vez. Y nosotros no sabemos combinar esas dos cosas, pero Dios sí sabe. Y aunque no lo veamos, aunque a veces las situaciones bueno, nos devuelvan a un realismo muy crudo, muy crudo, muy crudo, muy hecho a los límites del ser humano, bueno, pues también es bueno reavivar la conciencia de que la promesa se va a cumplir. La promesa de Dios, su última palabra, la palabra de vida, el amor con mayúscula, eso se va a producir, se va a dar. Se está dando en chiquitines, se va dando, tenemos experiencias pequeñas, cotidianas de pequeñas resurrecciones. Bueno, pues eso nos permite avivar la esperanza de que, bueno, al final no sabemos cómo, pero se dará. Y mientras tanto, pues tenemos que afinar bien la vista para reconocer esos pequeños signos de resurrección que van sembrando la vida cotidiana y que no nos quedemos solamente en aquello que lo niega, ¿no? Porque normalmente las cruces hacen mucho ruido, la luz que se va iluminando en la vigilia pascual, esas lucecitas chiquitinas que se van pasando hasta que ilumina la iglesia, eso hace mucho menos ruido, es más discreto, pero no por ello no deja de iluminar. Bueno, es que seamos capaces de ver esas lucecitas sin que por ello le olvidemos ni no tomemos en serio a tantos crucificados. Yanire, como viene siendo tradición, cuando estás aquí en el programa, siempre te pedimos que nos recomiendes alguna película. ¿Qué película nos recomendarías para esta Semana Santa? Soy la cinéfila de Cruzando Fronteras. Pues mira, últimamente he visto La Sociedad de la Nieve de Bayona y bueno, me parece peliculón, eh, un peliculón que además es muy de Semana Santa para mi gusto, de hecho, ¿no? Donde hay muchos elementos que sin dejar de ser, bueno, pues como muy fiel a lo que se pudo vivir, se pudo pasar, pero también es muy fiel a ese espíritu de entrega de unos y de otros, incluso eucarístico de alguna manera, porque ahí, bueno, pues ya sabemos de qué va este drama de los Andes y lo que implica también de entrega hasta física y corporal, ¿no? De unos de otros, pero también de esperanza, de solidaridad, de cuidado mutuo, de formas concretas de querernos, ¿no? Y me parece una película no solamente potente porque la historia es potente y porque los recursos son increíbles, sino sobre todo por lo humano que hay debajo y por darle una palabra precisamente a quienes no están y reconocer el papel de quienes no sobrevivieron, ¿no? Y están ahí y fueron tan importantes para todos, ¿no? Me parece muy pascual, muy de Semana Santa, aunque no sea explícito, y bueno, una recomendación muy buena. Pues nos quedamos con esa recomendación.
Y también con todo lo que nos has ido comentando de estos días santos que muy prontito vamos a iniciar. Gracias por compartirlo en medio pues, de tus quehaceres en la universidad, también de tus quehaceres literarios, que son muchos, tienes muchas cosas por delante, ya nos irás contando también en otros programas y sobre todo, Yanire, feliz Pascua. Muchas gracias, Fernando. Siempre es un gusto hablar contigo y nada, que tengamos una buena Semana Santa y una muy buena Pascua. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita, que compartas en tus redes sociales este vídeo con aquellas personas que puedan estar interesadas y que también en la caja de comentarios pues pongas tu comentario, tu opinión, alguna pregunta sobre este tema que hemos tratado. Muchas gracias.